Bienvenidos, queridos hermanos, a la cuarta lección de El Misterio de la Iglesia. Vamos a estudiar entonces eclesiología. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra cuarta lección. Vamos a estudiar en el misterio de la Iglesia el primado de jurisdicción de los papas. Perpetuidad del primado de Pedro en los romanos pontífices. Es perpetua la sucesión de los romanos pontífices. En esta Iglesia de Cristo, como sucesor de Pedro, a quien Cristo confió apacentar a sus ovejas y corderos, el romano pontífice goza, fíjense bien, goza por institución divina de potestad suprema, plena, inmediata y universal para el cuidado de las almas. Él, el sucesor, el romano pontífice, por lo tanto, como quiera que ha sido enviado como pastor de todos los fieles para procurar el bien común de la Iglesia universal y de cada iglesia particular, el Papa tiene el primado de la potestad ordinaria sobre todas las iglesias particulares en el mundo entero. Lo refiere Christus Dominus número 2, es uno de los decretos del Concilio Vaticano II, firmado por el Papa San Pablo VI el 28 de octubre del 1965, dentro de la culminación del Concilio Vaticano II. Decreto del Concilio Vaticano II, Christus Dominus, número 2. Y el Concilio Vaticano I, recuerden el Concilio Vaticano II del año 1869 al 70, fue convocado por el Papa Pío IX, y este Concilio Vaticano I, que trató sobre el tema, así como el Christus Domini del Concilio Vaticano II sobre el tema de el ministerio pastoral de los obispos. Fíjense ustedes que para hablar un poco del Concilio Vaticano I, este concilio de 1869 tuvo 4 sesiones, 4 reuniones grandes, pero no se clausuró, quedó así como pendiente la clausura. Pero lo interesante es la temática que trató el Concilio Vaticano I. En la primera sesión se celebró pues la apertura del concilio. En la segunda sesión se trató el tema de la profesión de la fe, o sea, el credo. En la tercera sección, en 1970, se concluyó con la constitución dogmática Dei Filius sobre la fe católica, y la cuarta sesión, en el 1870, también se aprobó otra constitución dogmática titulada Pastor Eternum sobre la Iglesia de Cristo, que declara el dogma de la infalibilidad del Papa. Ese fue el núcleo central del Vaticano I, un poco el credo de la fe, sobre la fe católica y sobre la infalibilidad del Papa o el ministerio pues pastoral de los obispos. Entonces, este Concilio Vaticano I tiene uno de sus cánones que dice lo siguiente: si alguno pues dijera
que no es de institución de Cristo mismo, es decir, de derecho divino, que el bienaventurado Pedro tenga perpetuos sucesores en el primado sobre la Iglesia universal, o que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado, sea anatema. O sea, trata principalmente pues del primado de Pedro y de la infalibilidad del Papa, y lo refiere el Denzinger 1825. Recuerden el Denzinger, el Magisterio de la Iglesia de Enrique Denzinger, que recoge en todita la historia de la Iglesia su magisterio. El magisterio de la Iglesia casualmente se llama ese Denzinger, y en el numeral 1825 pues está esta referencia, la perpetuidad de la sucesión del primado de Pedro. Ahora bien, número 2. ¿Quiénes son los sujetos del primado de Pedro? Los sucesores de Pedro en el primado son los obispos de Roma, y esto es de fe. Pero es interesante lo que dice la doctrina de la Iglesia en este sentido. Esta es la doctrina entonces del canon anterior que leímos del Concilio Vaticano I, ¿verdad? Que el sucesor de Pedro en el primado del romano pontífice son todos los obispos de Roma. Y la razón por la cual el primado está vinculado a la sede de Roma, esa es una cuestión que no se ha definido. La Iglesia no dice nada. Pero la opinión más general es que no se trata de un mero hecho histórico, a saber que San Pedro pues trabajó y murió como obispo de Roma. No es por eso. Aunque esto es históricamente cierto, como se deduce de los documentos pues que tenemos, ¿verdad? Documentos fehacientes que son verdaderos. También por los trabajos arqueológicos realizados en las grutas vaticanas en tiempos del Papa Pío XII, tampoco eso puede ser lo que establece el primado del sucesor de Pedro en los obispos de Roma. Y pudo suceder que esa hubiera sido la voluntad de Jesús, que sea el obispo de Roma. Y en ese caso el primado de la sede romana sería de derecho divino si Jesús pues lo pudiera haber sido o dicho o elegido él de alguna manera, ¿verdad? Si fuera deseo y voluntad de Jesucristo que el primado de Pedro esté en Roma, el obispo de Roma sea el sucesor, pues eso sería de derecho divino, ¿verdad? En todo caso, o en caso contrario, si no sea de la voluntad explícita de Jesucristo, en todo caso, entonces, un papa o un concilio universal podrían separar el primado de esta sede de Roma. ¿Ves? Porque así quedó como tradición de la Iglesia, pero como no hay nada escrito, dice el documento, quiere decir que el mismo Papa o algún concilio universal podrían cambiar la sede pues, del sucesor de Pedro, que eso no tiene nada que ver pues, con lo que es el dogma de la doctrina cierta católica, que la perpetuidad del primado de Pedro está en los romanos pontífices, o sea, en el Papa o en el obispo de Roma recae pues el primado de Pedro o el sucesor de Pedro. ¿Y cuál es la naturaleza del primado del romano pontífice? Veamos qué dice la doctrina, y lo refiere en primer lugar el Denzinger, pero primero vamos a ver cómo lo define la doctrina católica. El Papa, dice la Iglesia, el Papa posee la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia,
no solamente en cosas de fe y costumbre, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia Universal. Esa es la doctrina y esto es de fe que tenemos que creerlo. El Vaticano I, ya señalado anteriormente, declaró, dice, recuerden que los concilios antes del Vaticano II todos definían con redacciones gramaticales que son de condenación, ¿verdad? Por eso dice al final que sea anatema, sea condenado el que no crea esto. Entonces dice el Vaticano I, si alguno dijera que el obispo de Roma tiene únicamente el oficio de inspector o dirección y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia Universal, no solamente en cosas de fe y costumbre, sino también en todo lo que respecta a la disciplina y al gobierno de la Iglesia esparcida por todo el orbe de la tierra, o que tiene la parte más importante, pero no la plenitud total de este supremo poder, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata, bien sea sobre todas y cada una de las iglesias o sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. Esto quiere decir el Vaticano I, pues que el que no cree que el Papa es el Papa de Roma es el sucesor de San Pedro con la potestad suprema y plena de jurisdicción sobre toda la iglesia, sea condenado, sea maldito, significa anatema. Pero bueno, sea condenado, pues para que no ser tan fuerte. Y esto lo define el Vaticano I en el mismo Denzinger que les mencioné en el numeral 1831. Ahora bien, como aplicación de esta doctrina, podemos decir que no existe ningún otro sujeto de jurisdicción que posea el poder en igual o mayor grado que el Papa de Roma. Que la potestad del Papa es superior, no solo, fíjense ustedes, la potestad del Papa no es solo superior a la de cualquier obispo en particular, sino también a la de todos los obispos juntos. Fíjense qué interesante. Por eso, un concilio sin el Papa no está sobre el Papa. O sea que ya pueden estar reunidos todos los obispos para querer cambiar una coma incluso de toda la doctrina católica, y sin el Papa eso es inválido porque nadie puede estar sobre el Papa. ¿Por qué? Porque el Papa, obispo de Roma, tiene el poder supremo, la potestad plena y total de jurisdicción. Repito, incluso aunque estén unidos todos los obispos, estén juntos y quieran definir algo, si no está el Papa, nunca, el concilio nunca, sin el Papa, nunca va a estar sobre el Papa. Hay una consecuencia de esta doctrina anterior, se sigue entonces que el Papa tiene derecho de tratar directamente y libremente con todos los obispos y fieles de la Iglesia Universal para ejercitar su ministerio. Nosotros hemos visto que el Papa manda, y en el caso de, por ejemplo, de los heraldos del Evangelio, el Papa libremente mandó un supervisor porque habían algunas dificultades con este grupo en Brasil, los heraldos del Evangelio, y el Papa en ese sentido está ejerciendo ese derecho de tratar directamente cualquier tema relacionado con la Iglesia Universal, con la moral y con con todas las cosas pues que competen, ¿verdad?, a su ministerio. Por eso la Iglesia siempre ha condenado las intromisiones del poder secular que pretenden subordinar al control civil la comunicación con la Santa Sede. Y esto lo refiere el Denzinger también, el Concilio Vaticano I ya lo señaló.
Cuando habla el Vaticano I sobre la potestad plena y individual y directa y libre del Papa para ejercer su ministerio en cualquier parte del mundo donde se encuentre la Iglesia Católica. Por eso dice también que no está ligado, por lo tanto, a ningún control civil. El Papa también, por eso al Papa se le considera como un jefe de Estado a nivel mundial, porque nadie puede estar encima del Papa. El Papa no está ligado por ninguna ley o costumbre de derecho eclesiástico, pero sí está ligado por el derecho divino, o sea, porque Cristo así lo estableció, como es natural, puesto que su autoridad es de orden a la edificación del cuerpo místico de Cristo. Por eso Él es la suprema autoridad en la Iglesia, porque Él es el que está con suprema autoridad para ordenar, repito, la edificación del cuerpo místico de Cristo. Y lo refiere, fíjense ustedes, que él, a partir de el Concilio Vaticano II, que lo toma de la Sagrada Escritura en la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Y el Papa también, el sucesor de Pedro, el romano pontífice, es supremo juez de la Iglesia y no puede ser juzgado por nadie. Esto es bien importante. El Papa de Roma, el obispo sucesor de Pedro, es el juez supremo de la Iglesia. No puede ser juzgado por nadie. Contra el dictamen del Papa no cabe apelación alguna y a ninguna instancia superior, porque no existe ninguna instancia superior que el Papa. Ya todos los dicasterios que están en la curia romana son de consulta para el Papa y de apoyo a su ministerio papal, pero nunca van a estar encima de su autoridad, porque él es el supremo juez de la Iglesia. Él puede hacer la ley, él puede cambiar la ley, que de hecho hemos visto que Papa Francisco ha renovado algunos numerales del derecho canónico, porque él tiene todita la autoridad de gobernar incluso la ley de la Iglesia, que es el derecho canónico. Entonces, contra el dictamen del romano pontífice no hay apelación, no existe apelación porque no existe ninguna instancia superior que él. Eso en primer lugar, ¿verdad? En lo que es el primado de jurisdicción, la naturaleza del primado de jurisdicción que tiene el romano pontífice. Y ahora veamos lo más interesante, la infalibilidad del Papa. Dice la doctrina católica: el Papa es infalible siempre que habla ex cátedra. Esto es de fe, es doctrina católica obligado para nosotros creerlo, que así es. El Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Esta es una excepción, más bien esta es una expresión para que entendamos que cuando el Papa habla a título personal, en conferencias, etcétera, el Papa no está hablando ex cátedra, está hablando y algunas cosas puede decirlas al revés, que de hecho lo hemos visto y que creen que el Papa pues se está equivocando. No, el Papa es una persona común y corriente, normal a todos los seres humanos y a cualquier intelectual que se puede equivocar en cualquier expresión. La promesa de Jesucristo está solo cuando define doctrina, moral y costumbres. En eso compete la infalibilidad del Papa. Fíjense bien la explicación, qué interesante. Esta doctrina había sido enseñada por los concilios desde los comienzos, como por ejemplo el concilio de Constantinopla, el concilio de León, el concilio de Florencia en primer lugar. Ahora bien, el Concilio Vaticano I del 1869, ya referido, definió lo siguiente. Dice:
cuando el obispo de Roma habla ex cátedra, es decir, cuando desempeñando el oficio de pastor y maestro de todos los cristianos y usando de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o de costumbre para que sea mantenida por toda la iglesia. Entonces, por la asistencia divina que le fue prometida en San Pedro, el Papa goza de aquella infalibilidad que nuestro divino Redentor Jesucristo, nuestro Señor, quiso que tuviera su iglesia, cuando la iglesia, diera una definición en materia de fe o de costumbre. Por eso, tales definiciones del obispo de Roma son irreformables por sí mismas, y no por razón del consentimiento de la iglesia. Por sí mismas son irreformables. El consentimiento de la iglesia nada tiene que ver, porque lo que dice el Papa es de derecho divino, digámoslo así, y el Vaticano II el Vaticano I lo refiere en el Denzinger 1839. Yo alguna vez creo que les envié el Denzinger. Pueden consultar, ¿oyeron? Bien, repasamos entonces lo que dice la doctrina católica. El Papa nunca se equivocará. Eso quiere decir que el Papa es infalible. El Papa nunca se equivocará por la asistencia directa que tiene el Espíritu Santo y la promesa de Cristo de no equivocarse cuando define un dogma. Así de sencillo. ¿Por qué dice el Vaticano I? Porque quiere decir que él, cuando está haciendo desempeño o uso de su oficio de pastor y maestro, y cuando está haciendo uso de su suprema autoridad apostólica, cuando define una doctrina, estos son los dogmas, ¿verdad? Cuando los papas definen un dogma, eso nadie lo puede cambiar. Los últimos que conocemos son los dos dogmas de la Santísima Virgen María, ¿verdad? La Inmaculada Concepción en el 1853 y el dogma de la Asunción del 1954, creo que fue. Ve que la definió también el Papa Pío XII. Los dos dogmas son los últimos dogmas que han definido los papas. Pero, ojo, hay que tener en cuenta también lo que dicen los concilios. Por ejemplo, los últimos dos concilios que tenemos conocimiento nosotros es el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Todos esos concilios han definido la doctrina, han reafirmado la doctrina, pero por la razón de que estos concilios llevan la impronta, o sea, la firma del Papa de turno. Por ejemplo, referimos hace ratito, por ejemplo, el Christus Dominus, un decreto del Concilio Vaticano II que fue firmado por el Papa Pablo VI, lo dijimos, en octubre del 1965, ¿verdad? Que trata sobre el apostolado de los obispos. Por ejemplo, entonces, si ese concilio define algo sin la firma del Papa, eso no es doctrina. Fíjense ustedes, por ejemplo, también tengamos conocimiento que, por ejemplo, los últimos documentos de la Iglesia Latinoamericana, por ejemplo, que han sido 5 los documentos, ustedes saben, el documento de Río de Janeiro, el documento de Medellín, Colombia, el documento de Puebla, México, el documento de Santo Domingo en la República Dominicana y el documento último de Aparecida. Una vez que los obispos lo refieren y lo concluyen, sus conclusiones y todos sus aportes, es enviado a Roma para que el Papa le dé su visto bueno. Y hasta que el Papa lo firma, tiene valor de reafirmar doctrina y costumbre y pastoral, esos documentos que nosotros recibimos de los concilios y de los sínodos de los obispos.
¿Por qué? Porque nunca pueden estar, por lo tanto, encima de la autoridad del Papa. Por eso decimos entonces que el Papa es el único que puede expresar una verdad divinamente revelada. Y lo dicen, fíjense, los documentos cuando definen un dogma, dice el Papa, por ejemplo, ha sido revelado por Dios en la Asunción de María, ha sido revelada por Dios que la Santísima Virgen María, una vez concluido el curso de su vida terrena, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces, ese es un dogma que lo define y lo dice y lo refiere. Debe contener incluso esa referencia de que ha sido revelado por Dios, ¿verdad? Ese dogma que el Papa está definiendo. Entonces, en esos casos que el Papa hace uso de toda su autoridad, ¿verdad? Como maestro y guía de la Iglesia Universal, oficio de pastor, oficio de maestro, con la suprema autoridad apostólica, él define en nombre de Dios un dogma. ¿Por qué? Porque Pedro tiene la llave. Jesús le dio a Pedro la llave. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí queda atado en el cielo. Lo que desates aquí queda desatado en el cielo. Ese es el poder de la llave que tiene Pedro. Expliquemos un poco esta doctrina. El sujeto de la infalibilidad es el Papa legítimo y no otra persona u organismo a quienes le confiere el Papa parte de su autoridad. Por supuesto que sí, pues el Papa confiere, por ejemplo, a los obispos la autoridad de pastoreo, ¿verdad? Pero nunca pues van a estar encima de la autoridad del Papa por su misma infalibilidad. Entonces, el sujeto de la infalibilidad es el Papa legítimo y nadie más. Ni las congregaciones que están en Roma, ni las congregaciones pontificias, ni los dicasterios. Nadie tiene mayor autoridad que el Papa. Es el juez supremo de la Iglesia. ¿Y cuál es el objeto de esta infalibilidad? El objeto de la infalibilidad del Papa son las verdades de fe y de costumbre, sobre todo las reveladas, pero también las íntimamente conectadas con la revelación divina. En esas cosas el Papa es infalible. El Papa no se puede equivocar. Por eso debe contener los decretos de dogmáticos, deben de contener esa expresión, ¿verdad? Que ha sido revelada por Dios. Y precisamente es la condición de la infalibilidad. Y la condición es que el Papa hable ex cátedra. Quiere decir esta palabra ex cátedra en el momento solemne de su... la cátedra es su autoridad suprema, ¿verdad? Cuando él habla como pastor y maestro de la iglesia, es cuando está sentado en su cátedra para definir un dogma. Y para que sea infalible un dogma del Papa, se requieren dos cosas. Primero, que hable como pastor y maestro de todos los fieles. Porque el Papa, cuando habla como teólogo privado o como obispo de su diócesis, no es infalible. ¿Estamos claros? Eso es importante que lo tengamos entonces, ¿verdad? Para que sea infalible, tiene que hablar como supremo pastor y maestro de toda la iglesia. Porque como cuando habla como teólogo privado o como obispo de su diócesis, o sea, cuando habla a su diócesis como obispo de Roma, él no es infalible. Eso es, en primer lugar, una condición. Una segunda condición es que tenga intención el Papa de definir alguna doctrina, algún dogma de fe o de costumbre para que sea creída obligatoriamente por todos los fieles. Y esto debe constar con claridad en esa fórmula cuando se plantea la definición dogmática, ¿verdad? Y cuando establece las circunstancias en que está definiendo un dogma.
Eso quiere decir entonces, en segundo lugar, que la condición para que sea infalible tiene que constar con claridad, o sea, tiene que decir, ha sido revelada por Dios para gloria. Estoy refiriéndome un poco al dogma de la Asunción de María. Dice, para gloria de la Santísima Virgen María, para bien de la Iglesia, ha sido revelado por Dios que, etcétera, etcétera, todo lo que es la definición dogmática. Y la razón de la infalibilidad del Papa es la asistencia sobrenatural, ya le hemos dicho, del Espíritu Santo. No es lo mismo que la revelación por la cual comunica Dios algunas verdades, ¿verdad? La definición dogmática no es lo mismo que la revelación de la Sagrada Escritura, por ejemplo. Tampoco es lo mismo que la inspiración, que es un influjo positivo de Dios para que el autor sagrado escriba todo lo que Él quiere y solo lo que Él quiere. Por ejemplo, nosotros hemos visto en la Sagrada Escritura muchas palabras, incluso repetitivas, pero en el fondo de la Sagrada Escritura está la palabra de Dios. Ya lo explicaba Monseñor Silvio Báez, que en la Sagrada Escritura se puede encontrar la palabra de Dios si la buscamos. Cuando no buscamos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura no te dice nada. Entonces, eso es lo que quiere decir este texto, ¿verdad? Que no es lo mismo, dice, que la inspiración de la Sagrada Escritura, que es un influjo positivo de Dios para que el autor, el escritor sagrado, ponga todo lo que Dios quiere y solo lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, en el Papa, la asistencia del Espíritu Santo consiste en que preserva al Papa de dar una definición errónea, un error. El Espíritu Santo protege al Papa, porque al proteger al Papa está protegiendo la fe de todos nosotros los cristianos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo preserva al Papa de una definición errónea, y esta es una asistencia negativa. Vamos a ver cuál es la asistencia positiva, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo conduce en cuanto sea necesario al recto conocimiento y proposición de la verdad que se va a revelar, valiéndose para ello de gracias externas e internas. Y eso es la asistencia positiva. Porque el Espíritu Santo, acuérdense que actúa en nosotros, somos templos del Espíritu Santo, y más en el Papa, cuando se tiene que definir una verdad de fe o de costumbre, él tiene una asistencia en primera persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da las gracias necesarias, externas e internas, porque interna significa dentro de su corazón, de su alma, y que no lo dispersa de la obligación de esforzarse también por llegar al conocimiento de la verdad con los medios naturales. Tenemos que ver y analizar, por ejemplo, cuando el Papa definió la Asunción de María, la historia del dogma cuenta que el Papa mandó consulta a todos los obispos del mundo para la definición de ese dogma. Quiere decir entonces que la asistencia del Espíritu Santo, positiva y negativa, o sea, la asistencia en primer lugar para preservarlo de que no cometa error, y la asistencia positiva para darle gracias especiales internas y externas. También esto, dice el documento, no dispensa al Papa, que tiene la obligación de esforzarse, investigar, para llegar al conocimiento pleno de la verdad y así definirla. Esa es la razón de la infalibilidad. ¿Y cuál es la consecuencia entonces de la infalibilidad? Es que las definiciones ex cátedra de los papas son por sí mismas irreformables. Nadie las puede cambiar. Es como la doctrina que estableció Jesucristo. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Nadie puede cambiar y nadie puede establecer el divorcio en la iglesia porque lo instituyó Jesucristo. Entonces pasa igual con el dogma. Una vez definido un dogma,
Nadie puede reformarlo, ni transformarlo, ni quitarlo. Nadie, ningún, incluso romano pontífice posterior. Y aquí están las pruebas de esta consecuencia en la Sagrada Escritura y en la tradición. Dice el texto del Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Dice Jesucristo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, Pedro y sus sucesores son llamados piedra, ¿en el sentido cuál? En el sentido de la firmeza de la doctrina que cuidan, que custodian y que definen. Son piedras, son rocas que nadie la puede destruir. Eso significa piedra. La piedra que desecharon los constructores, dice también Cristo, es ahora la piedra angular. Quiere decir que Cristo es la roca sobre la que está sentada la iglesia, y Pedro también tiene el poder de roca que nadie lo puede sacudir ni zarandear. Por eso, entonces, Pedro y sus sucesores, que son también llamados piedra, en las que descansa toda la Iglesia universal como en su fundamento, y de manera tan firme que los poderes, las puertas del mal, las puertas del infierno, nunca la van a superar. Pero si el sumo pontífice, hablando ex cátedra, pudiera proponer como objeto de fe una doctrina falsa, la iglesia fallaría. Luego el Papa es infalible, por lo tanto, porque nunca se puede equivocar, porque nunca lo hemos visto y nunca lo veremos. Cuando el Papa esté hablando ex cátedra, nunca va a decir una cosa falsa, jamás. Por eso ahí se define su infalibilidad. Y este argumento, fíjense ustedes, se ve confirmado con la entrega de las llaves que Cristo le dio a Pedro, que significan el derecho de enseñar y el derecho de obligar a los fieles a creer lo que se les enseña. Nosotros tenemos obligación de creer todas las definiciones dogmáticas que existen en la iglesia, porque los protestantes, por ejemplo, dicen que los dogmas son inventos humanos. Mentira. Recordemos que el depósito de la fe, la revelación, Jesucristo se la dio a Pedro y a sus sucesores y a los apóstoles y a toda la iglesia, que es la custodia de la verdad. Y el depósito de la fe está compuesto, ya lo dijimos algunas veces, de la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Entonces nadie se puede abrogar un derecho que lo tiene solamente el Papa, el derecho de enseñar. Y a nosotros los cristianos el derecho, más bien el deber de obedecer y de creer lo que el Papa nos enseña. Como se lee pues en las palabras que Jesús agrega en este texto que estamos meditando. Dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, 19 y 20, el que creyera y fuera bautizado se salvará. También se lo dice a Nicodemo en el Evangelio de San Juan capítulo 3. El que cree y fuera bautizado se salvará. Entonces tenemos la obligación de creer para podernos salvar. El que no crea se condenará, dice también la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la potestad de obligar a creer a los fieles bajo pena de condenación también supone que el que enseña no se puede equivocar. Por eso es la consecuencia de la infalibilidad del Papa. Nadie tiene el derecho de rechazar la verdad y lo que define el Papa. También recuerden que hay un magisterio, una enseñanza
ordinaria del Papa y de todos los obispos, que tenemos obligación de creerla, porque todas esas enseñanzas están basadas en la revelación. ¿En cuál revelación? Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Entonces también el Papa está, cuando habla al mundo entero, en sus misas, en sus encuentros de los miércoles o en sus ángelus, él está hablando como maestro y pastor. Entonces tenemos que creerlo siempre, porque a eso le podemos llamar el magisterio ordinario, porque las definiciones ex cátedra son su magisterio extraordinario, o sea, cuando va a definir un dogma, que eso no es a cada rato ni diario. Pero sin embargo, su magisterio ordinario también tenemos que rendirle la reverencia de toda la verdad que el Papa, sucesor de San Pedro, está manifestando como pastor y maestro que enseña, que dirige, ¿verdad?, como jefe de la iglesia. Hay otro texto también decisivo, que es el Evangelio de San Lucas, capítulos 22, 31 y 32. Dice Jesucristo a Pedro, le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe nunca desfallezca. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esto quiere decir que ustedes saben que en el momento que Jesús le está hablando a Pedro, le dice Simón, Simón, Pedro todavía no está con la plena convicción de que es el pastor universal de la iglesia. Entonces le dice a Jesucristo: cuando te hayas vuelto, quiere decir cuando ya te verdaderamente convertido, vos vas a ser el que va a confirmar en la fe a todos tus hermanos. ¿Por qué razón? Porque le dice: yo he rezado por ti, el maligno te quiere zarandear, yo he rezado por ti para que tu fe nunca desfallezca, para que tu fe no desfallezca, y tú vas a confirmar a tus hermanos. Entonces, ¿cómo se ve? Cristo anuncia que todos los apóstoles van a padecer varias tentaciones y graves tentaciones, pero después solo a Pedro le declara que rezó solo por él para que no fallara en la fe. Y como él es el primero y es la cabeza de los demás, él debe confirmar a sus hermanos en la fe. Esto es lo más hermoso, pues, de la reflexión sobre el tema de la infalibilidad del Papa. Ahora, la tradición de la iglesia lo vamos a dejar para el siguiente encuentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.